Bueno, aquí estamos de nuevo. Qué bueno que ustedes están allí pendientes de nuestros canales para seguir con estas transmisiones, de estas conferencias interesantes. Desde aquí, desde el Centro Evangelístico Peniel, la sede Megatemplo, donde nos reunimos habitualmente, suspendidos obviamente las reuniones por la situación que tenemos, pero les enviamos un gran saludo en nombre de mi familia, en nombre de mi equipo pastoral, de mi equipo ministerial, del personal técnico que está en este momento ayudando para que esta transmisión llegue a ustedes muy bien y con mucha gracia y bendición. Estamos entonces en la serie Dios provee, hoy cerrando la serie, y el domingo pasado me quedé en una parte de la conferencia por razones de tiempo. La conferencia, para los que están sintonizando por primera vez, que comenzamos a desarrollar el domingo pasado, se titula El modelo de Dios para la provisión. Yo les decía en esa ocasión que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y allí estaban en una situación deprimente, difícil. Surge entonces el mensaje de unos falsos profetas que hablaban contenidos que les daban ciertas esperanzas de resolver la situación prontamente, de que se rebelaran contra el emperador. Y frente a esas falsas profecías, entonces tenemos la profecía de Jeremías, este profeta que Dios levanta para enviarle un mensaje diferente al pueblo. Y el contenido de esa interesante carta de Jeremías, al principio parece un poco dolorosa porque él les está diciendo, no, señor, esto no va a terminar rápido, van a durar aquí 70 años. Y eso parece mala noticia, pero más adelante Él les está hablando de esperanza y les está mostrando un modelo a seguir de parte de Dios para obtener prosperidad en medio de un país donde se encontraban cautivos. Lo que encontramos aquí es que ellos tenían que hacer algo para lograr alcanzar el propósito mediante ese modelo de Dios. Número uno, tenían que escuchar a su profeta, a Jeremías, y no a los falsos. Y esto los llevaría a ellos no solamente a escuchar, sino a obedecer lo que Dios está diciéndole a través de su profeta a su pueblo. Y ellos tenían entonces que poner en práctica lo que Dios les estaba diciendo para llegar a lo que llamamos la prosperidad. En esta parte de la conferencia nos quedamos el domingo pasado. Entonces, escuchas la palabra, le dice Dios al pueblo, debes escuchar la palabra, mi palabra y no la de los falsos profetas. Y en relación a mi palabra, ¿qué debes hacer? Sencillamente ponerla en práctica, seguir las instrucciones, seguir el modelo que es el que te va a llevar a la prosperidad aún en medio del cautiverio. Esto parece interesante, ¿no? Cómo estando cautivos ellos podían hacerse unas personas prósperas. Ahora, frente a esto, yo pensaba y quise traérselos, que existen tres tipos de personas, tres conductas frente a una situación como la que estaban viviendo los judíos allí en Babilonia. El primer tipo de personas es aquellas que frente a las circunstancias se paralizan, se neutralizan, no son capaces de avanzar. No son capaces de generar ideas o maneras para tratar de avanzar. El otro tipo de conducta son aquellas personas que se arriman a otras personas para sobrevivir la crisis. Los vamos a llamar zánganos, que quieren vivir de los demás en medio de una situación. Ellos no hacen nada, otros hacen para que ellos puedan sobrevivir. El sabio Salomón, por cierto, refiriéndose a su esfuerzo laboral y lo que otro pueda hacer con su resultado, dejó identificado a un personaje que se llama el aprovechador. Que el hombre trabaje con sabiduría, escribe el sabio Salomón, y con ciencia y con rectitud, y que haya de dejar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad y mal grande. Entonces, cada persona debe asumir su responsabilidad frente a la vida. Y más bien, con lo que logras,
ayudar a otras personas. La tercera conducta de una persona frente a la crisis son los que se activan por la oportunidad. Y uno ve, por ejemplo, la parábola de los talentos que Jesús enseñaba, nos funciona aquí como una buena aplicación. 3 hombres reciben la oportunidad de multiplicar bienes, multiplicar dinero. 2 lo hicieron y fueron honrados con el título de buen siervo fiel. Y otro sencillamente, por temor, no logró multiplicar el dinero. Oportunidades, aprovecharlas, son los que se activan. De manera pues que tenemos 3 comportamientos: los que se paralizan, los que dependen de otros y los que se activan. Así que es bueno preguntar esta mañana, ¿a cuál de estos tipos perteneces tú? El pueblo de Israel, en esa situación en la que se encontraban en el cautiverio babilónico, estaban escuchando un mensaje que prácticamente los iba a llevar a paralizarse, a entregarse, porque no había otra opción. El profeta Jeremías está tratando de cambiar esto, de desdibujar lo falso para hacer un dibujo diferente, de oportunidades, de prosperidad. Pero para ello tenían que reaccionar en el sentido de poner en práctica las instrucciones, el modelo de Dios para esa prosperidad. Y bueno, es importante saber aquí que Dios, en su misericordia y en su amor por su pueblo, aunque los está disciplinando, por otro lado les está dando la oportunidad para que puedan vivir ese tiempo en prosperidad. Así que este es el modelo de Dios que dio a su pueblo, que generaría esperanza para prosperar. Entramos directamente en ese modelo. El modelo que da Dios a su pueblo en medio de una crisis generalizada en ese exilio es importante. Hay gente, escucha bien, que tiene temor de invertir en momentos difíciles. Dios les está enseñando a ellos lo contrario. En momentos difíciles hay que hacer algo que transforme esas dificultades en oportunidades. Es algo verdaderamente revolucionario lo que Dios está diciéndole. Dios está enseñando aquí que con su dirección y obediencia a su palabra se puede salir adelante en medio de cualquier situación. Y yo sé, porque los venezolanos tenemos mucho de experiencia en esto, porque nosotros tenemos escasez no solamente en esta cuarentena, ya venimos con una larga experiencia en esto y cómo el venezolano se ha reinventado, cómo ha tratado de seguir adelante. Dios bendiga a Venezuela, bendiga a cada uno de sus habitantes, digan amén por favor, porque realmente este pueblo es un pueblo que no se ha dejado morir, que ha intentado hacer cosas nuevas. Y es bueno tener este modelo que Dios está dando a su pueblo de Israel. Es bueno oírlo, entenderlo y por qué no aplicarlo a esta realidad que vive el mundo, que viven las naciones. Seguir el consejo de Dios siempre es bueno y es necesario. Mientras los falsos profetas decían, hay que rebelarse, no trabajen para ese rey, no lo enriquezcan a él, Dios les está diciendo otras cosas. Por ejemplo, Dios les está diciendo, hay que establecerse. En vez de rebelarse, en vez de huir, en vez de irse, establezcanse. Y la primera cosa en este modelo que Dios les está diciendo a su pueblo, edifiquen casas. Me encanta el lenguaje, porque no solamente dice edifiquen la casa, Él les está diciendo habítenlas. Ahora, ¿por qué me interesa este detalle? Bueno, porque iban a vivir mucho tiempo allí. Así que las casas tenían que construirlas y mentalizarse en que tenían que vivir allí porque iban a pasar 70 años en esa condición de exiliados. Y esto, mis amigos, mis hermanos, de establecerse es sumamente básico para la estabilidad de una familia
y de un país. Pensemos en un momento, por ejemplo, en la creación de un país. ¿Cómo se hicieron los países? Bueno, muchos de ellos se hicieron por migración, gente que vino de otro lugar y se establecieron en esa tierra. Y poco a poco, por establecerse, por hacer parte esa tierra como de ellos y comenzar a trabajar, se levantaron muchos y grandes países en el mundo. Igual ocurre con las familias. Las familias prosperan y crecen porque obedecen a un principio que es la continuidad. Cuando una familia crece numéricamente y tiene una gran formación, entonces se hacen grandes familias. Familias incluso que han sido el punto de partida de la creación o del establecimiento, de la fundación de países, de ciudades. De manera que lo que Dios les está diciendo aquí es sumamente básico. Ahora, pero ¿cómo pensaría ese judío que no está conforme con lo que Dios está diciendo? No, yo no me voy yo no voy a edificar una casa aquí porque yo me voy pronto de aquí. Y pierde la oportunidad. Y entra en una situación más extrema. Así que Dios les está diciendo, no, tienen que establecerse porque ustedes van a permanecer mucho tiempo aquí. Habiten sus casas, disfruten sus casas. Hizo una buena llamada de atención para la población en general. Una casa, escuchen bien, es fundamental para la seguridad de una familia. Por eso es importante que tengamos nuestra propia casa. Si tú vives alquilado, tú tienes que pensar, escucha bien, en que tú necesitas algo propio. Porque eso es lo que te va a dar estabilidad. Porque mañana el dueño de esa casa, de esa habitación, te dice tienes que irte, no te queda otra opción. Se te acabó el contrato y no te lo voy a renovar. ¿Qué pasó, por ejemplo, con nuestros migrantes en estos países como Perú, por ejemplo, donde los sacaron literalmente de sus casas? ¿Por qué? Porque no era propio. Y cuando lo que tienes no es propio, no tienes estabilidad. Por cualquier coyuntura puedes perder lo poco o lo mucho que tuviste en ese lugar. Lo que Dios estaba diciendo era importante porque eran 70 años. Donde tú sabes que en 70 años nadie te va a sacar de allí porque tú estableciste esa casa, tú la construiste. Aquí dice, edifiquen casa. En otras palabras, haz de eso algo propio. Un alquiler puede ser algo momentáneo, pero no definitivo. En algún momento tendrás que moverte de allí a otro lugar, pero tiene que llegar el momento que a donde llegues será tu casa. Y tendrás ese espíritu de pertenencia y algo que dejarle a tus hijos. En este modelo de Dios para la provisión, para la prosperidad de este pueblo, ellos tenían que buscar entonces manera de tener una fuente de ingreso. Tienes que construir una casa, tienes que mantener esa casa, pero para ello necesitas una fuente de ingreso. Escucha lo que Dios les está diciendo en este modelo. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Así que Dios los está mandando ¿a qué? A producir. Los está mandando a hacer algo que pueda responderle a sus necesidades y sostener un presupuesto. Hay que trabajar, en otras palabras. Para obtener ingresos hay que trabajar. Y sabes que la Biblia es muy clara en esto. La Biblia es un libro de exhortación ¿a qué? Al trabajo, a la educación del trabajo. La Biblia no aplaude a los flojos, los señala.
Y Él les está diciendo aquí, ustedes no vinieron aquí como turistas, ustedes no vinieron aquí a depender de subsidios del imperio. Yo los traje aquí a trabajar para que con esto más adelante se demuestre exactamente lo eficaz de mi modelo al mundo. No tener una fuente de ingreso es la base para la pobreza. Cuando hablamos de pobreza, podemos hablar de lo más extremo de ello. Pero cuando hablamos de que una persona está generando ingresos, quiere decir que está respondiendo a sus responsabilidades, a lo interno de la familia, a los servicios y todas estas cosas. Pero tenían que hacer algo para generarlo. Históricamente hablando, entonces tenían que dedicarse a ¿qué? Bueno, a la agricultura o a la ganadería, pero en este caso Dios está hablando de plantar huertos. Ahora fíjense una cosa, el plantar huertos en este plan de Dios tenía un doble efecto. Número uno, como dice aquí, comed del fruto de ellos, pero como se verá más adelante en la historia, esto fue tan interesante que los huertos de este pueblo judío comenzaron a producir tanto que comenzaron a venderle al gobierno. Y llegó el momento en que de alguna manera el gobierno comenzó a depender prácticamente de la comida que ellos estaban cosechando. Tremendo modelo, ¿no? La prosperidad de Dios, la bendición de Dios. Y la tercera cosa que encontramos aquí es que para generar una presión, valga esta palabra entre comillas, para generar una presión, para enviar un mensaje a ese imperio donde estaban ellos cautivos, ellos tenían que crecer desde el punto de vista numérico y para ello había que establecer familias. Fíjense, el versículo 6 dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y dice, y multiplicaos ahí, escuche bien, y no os disminuyáis. Qué palabra, ¿no? Esto es estratégico, esto es un modelo interesante. Esta es la base de la sociedad y por ende permite la trascendencia. Pero el propósito de Dios era otro. El propósito de Dios era que ellos fueran como una especie de nación dentro de otra nación. Que crecieran tanto que incluso este imperio se sintiera amenazado porque se estaban convirtiendo en mayoría. Ese es el plan de Dios. Por eso les está dando estas instrucciones. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cosa tan interesante la ciencia, la sabiduría de Dios. Por eso el modelo de Dios es perfecto. El modelo de Dios no tiene errancia. Es verdaderamente fidedigno. Establecer familia. 3 áreas importantes de crecimiento. Número 1, crecer desde el punto de vista de edificación, sus casas propias. Número 2, generar familias. Y número 3, que estas familias puedan crecer. Establecerse, ingresos y familia. 3 aspectos importantes que Dios está diciendo aquí. Esto es lo que ellos tenían que hacer para ellos. Pero dentro del establecimiento de esta carta, en el contenido de esta carta, Dios estaba enviando otro mensaje interesante. Me encanta esto y yo lo he titulado, busquen la prosperidad colectiva mediante la oración. Porque el mandato está en, y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Mira, hay 2 conceptos importantes sobre las personas que vivimos en una ciudad. Uno es el concepto de ciudadano, que es aquel que encierra esta palabra. El ciudadano que se preocupa por su ciudad. El ciudadano que busca el bienestar de su ciudad, de cosas tan sencillas de no botar basura en la calle, de respetar el semáforo para los conductores y para el peatón pasar cuando le corresponde,
de obedecer las leyes, en fin, trabajar en pos de lo que llamamos ciudadanía. Y el otro tipo es el que llamamos un habitante. Es alguien que sencillamente se sirve de la ciudad. Es un depredador, pero él no está haciendo nada, absolutamente nada, por darle algo a su ciudad. Aquí hay una clara lección de ciudadanía, o también de otra palabra que es civilidad. Hay un mensaje claro de civilidad. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Fíjense que esto es totalmente contrario al mensaje de los falsos. Resístanse a la autoridad, no produzcan nada para ese tipo. No. Busquen la paz. Hagan lo que tengan que hacer. Disfruten el tiempo que van a estar aquí. Recuerden lo que dije en el mensaje el domingo pasado. Hay un comienzo y un final de la crisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a portarnos bien en medio de todo esto. Portémonos tan bien que al final no nos sintamos arrepentidos de nada. Que realmente hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para pasar mejor ese tiempo. Para mí esto es sumamente triste y preocupante. Porque las ciudades están en un caos terrible. Los países están caotizados. Venezuela me preocupa las subculturas que han nacido en este país. Y me preocupa mucho más al pensar en las nuevas generaciones que ven cosas malas como cosas normales. La corrupción, la trampa, la mentira, que se ha hecho como algo común en este país. Cuando un ciudadano se comporta de esa manera, no está contribuyendo para nada al bienestar de su ciudad o de su país. Cuando vemos situaciones tan tremendas como lo que ha ocurrido hace unas semanas atrás en los Estados Unidos, de estas manifestaciones que se convirtieron en salvajes, donde destruyeron bienes públicos, sus propios bienes, porque un ciudadano es propietario de cada cosa, de un semáforo, es propietario de una calle, es propietario de un parque. Eso es mío, eso forma parte de mí y debo cuidarlo. Pues la gente se volvió loca y destruyó las cosas. No es que no se pueda manifestar contra la injusticia, pero vandalizar a una ciudad, una minoría haciéndole daño a otros, es inaceptable en ese país, en mi país Venezuela o en cualquier país del mundo. Todo ciudadano estoy hablando, debe estar contribuyendo con la paz de su ciudad o de su país. Y esto es muy importante para ti, venezolano, venezolana, que estás en otro país, que saliste de Venezuela para irte a otro país. Pórtate bien allí, ¿sabes? Pórtate bien, porque el mensaje que Dios les está dando en esta historia al pueblo judío es: pórtense bien en la ciudad a donde yo los mandé. No eran de allí, pero tenían que comportarse bien y buscar el bienestar de esa ciudad. Es triste, deplorable el comportamiento de venezolanos que han ido a otros países a robar, a matar y a portarse mal. Por culpa de ellos, otros son señalados en la misma conducta de ellos. Y eso es inaceptable. Y tenemos que decirlo, yo lo digo con voz fuerte, es inaceptable. Es una vergüenza aquellos venezolanos haciendo cosas malas en otros lugares. Avergüenzan a Bolívar y avergüenzan a su país. Dios les está diciendo a este pueblo: pórtense bien. Ustedes no son de ahí, pero pórtense bien. Yo creo que uno debe portarse mejor afuera que adentro. Si te portas bien aquí, allá te vas a portar mejor. Porque llevas la imagen de un pueblo. Y tú puedes desbaratar, puedes destruir esa imagen. Y eso ha estado pasando tristemente. Eso ha estado pasando. Procuremos la paz. Procuremos que esta ciudad y este país, aplicándolo un poco a nuestra realidad,
sea mejor. Pero eso va a depender de ciudadanos responsables. Pero hay otra cosa que el Señor les está diciendo a ellos, que ayudaría a la búsqueda de esa prosperidad colectiva en el lugar donde ellos estaban. Y aquí llegamos a un tema interesante, la oración. ¿Cómo se llegaría a esa procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar? ¿Cómo se iba a lograr eso? Hay una pausa en el versículo y dice, y rogad por ella a Jehová. Estamos orando por nuestro país. Ellos tenían que orar. Esto es contradictorio en una mente diferente, es contradictorio. ¿Cómo yo voy a orar por un país que me está subyugando? ¿Cuál es la razón para hacer eso? Está la respuesta en el versículo. Yo siempre he dicho en esta congregación, oremos por Valencia, porque si a Valencia le va bien, nos va bien a nosotros. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban allí. Si a ese país le iba mal, a ellos les iba a ir peor. Y por eso entonces el Señor está diciendo, rueguen por esa ciudad, porque la paz de esa ciudad va a rebotarles a ustedes. Ustedes van a tener paz. Oye, y ese es el comportamiento de un ciudadano. Un habitante no se preocupa por eso, pero un ciudadano sí va a procurar la paz de su ciudad, sí va a orar por esa ciudad para que sea bendecida y encontrar un punto que hace falta tanto como es la armonía de una ciudad o de un país. Hoy Dios te recuerda a ti, mi querido cepista, mi querido hermano en cualquier lugar donde estés, Iglesia de Jesucristo, nos recuerda esta misma palabra que hoy hemos revisado en esta historia desde el domingo pasado y la cerramos hoy. 3 promesas, escucha bien, 3 promesas, 1, 2 y 3, 3 promesas que son incambiables y eternas para quienes las meten en su corazón y deciden creerlas. La primera de ellas, versículo 11. Esto es lo que Dios les dijo a ellos, pero yo quiero hacer esa palabra mía porque la necesito. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Escucha bien, y los planes de Dios, dice, y no son para su mal, sino para su bien. Quiero que los planes de Dios, quiero creer que los planes de Dios para este país, para Venezuela, sean para bien. Que lo que estamos pasando se convierta en bien. Que aprendamos de esto algo bueno. Alguien comentaba por allí, ¿qué ha aprendido la gente del COVID-19? ¿Qué ha aprendido en esta cuarentena? Alguien hacía ese comentario en una ciudad en Londres, porque flexibilizaron la cuarentena y entonces hay una fotografía tremenda donde hay una gente haciendo una cola en una famosísima tienda, haciendo una fila sin guardar las normas establecidas. Y entonces la persona que comenta la fotografía dice, ¿qué aprendimos? Ahí está la gente otra vez. O sea, ¿qué aprendimos en todo este tiempo? Que lo que pasemos nos ayude a convertir todo eso en un para bien. La segunda promesa está en la segunda parte del versículo 11. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Queremos eso. Tengo 2 nietos, son gemelos, hembra y varón, Samantha y Amisadai.
Cuando veo el futuro, pienso en ellos. ¿Qué estamos dejándole a nuestros nietos? ¿Qué pedacito de mundo, qué pedacito de sociedad le estamos dejando? Necesito creer y afirmar en mi vida esta palabra, esta promesa. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Quiero que el tiempo que nos corresponda vivir en esta tierra antes del regreso de Jesucristo por su iglesia, que mis nietos puedan disfrutar, puedan vivir en un ambiente para que crezcan integralmente. Y la tercera promesa está en el versículo 12, en la parte B de ese versículo. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Tiene que ver con esa oración en favor de la ciudad, en favor de cambios que sean satisfactorios, buenos, necesarios para una vida espléndida como todos deseamos. Estas tres promesas, amigos y hermanos, finalizan sujetas a una sola condición. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Versículo 13. Esto que hemos hablado durante estos 2 domingos realmente ha sido un manjar bien completo. Tenemos la sopa, como decimos en Venezuela, tenemos el seco, el postre y la bebida refrescante, completo. Es el mensaje de Dios para tu vida. Agradecerle al Señor que nos haya traído sin interrupción hasta el final de esta serie, Dios provee. 4 conferencias que espero que ustedes puedan verlas de manera sistemática en nuestro canal de YouTube, Centro Evangelístico Peniel, para nutrirse de esperanza, que es lo que encontramos en esta maravillosa serie que Dios nos ha entregado. Mi oración por ti es esta: Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por esta paciente audiencia que domingo tras domingo ha estado pendiente de la palabra, ha estado pendiente de lo que tú quieres decirnos. Oro, Señor, para que aquellos que están desesperanzados hoy se aviven, hoy renueven sus mentes, sus pensamientos por la palabra, que es viva y es espíritu. Señor, reprendemos los falsos profetas y sus mensajes tóxicos. Cerramos nuestros oídos a aquellas palabras que restan esperanza y declaramos que tu palabra de espíritu y de vida nos ayude cada día a renovarnos. Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra ha de permanecer. Ayuda, Señor, a este país, Venezuela. Ayúdanos, Señor. Orienta el mensaje y orienta los pensamientos de cada venezolano. Que renovemos la cultura del ciudadano, de la civilidad, para hacer de este país lo que tú quieres que sea. Un país próspero, un país mucho más bendecido porque lo has bendecido haciendo de su tierra una tierra rica. Estamos en tus manos, Señor. Y muchas gracias por darme el privilegio de hablar a tanta gente en cualquier lugar del mundo. Amén
y amén. Bueno, qué rico ha sido este tiempo. Realmente lo he disfrutado en el transcurso de estas 4 conferencias que el Señor me ha permitido compartirles. Y sé que la palabra de Dios no volverá vacía. Quiero pedirte, por favor, que hagas que este mensaje sea reproducido. Que este mensaje pueda llegar a muchas otras personas. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Haz que otras personas se suscriban y hagamos que la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, corra y sea glorificada. Es algo. Y puedes, a través de nuestro Facebook, Centro Evangelístico Peniel, o de nuestra cuenta en Instagram, @cpeniel, nos escribas y me comentes: pastor, ¿qué quiso decir usted con esto? Me encantó esto, no me gustó aquello. En fin, quiero saber qué piensas frente a lo que Dios te ha dicho durante este tiempo. En nombre de la gran familia del Centro Evangelístico Peniel, una iglesia para la ciudad, me despido con un gran abrazo y bendiciones de parte del Dios del cielo. Amén.